Si tienen sus Biblias, por favor, buscan el capítulo 3 de Juan. Juan, capítulo 3. Viaje al centro de la Tierra es un libro publicado por Julio Verne en el año 1864. Narra la expedición, para ustedes que no lo saben, de Otto Lidenbrock y su sobrino Axel y su guía Hans, obviamente al centro de la Tierra. Descienden cayendo a través de túneles verticales supuestamente producidos por erupciones volcánicas. Y así llegan al centro de la Tierra y encuentran todo un ecosistema prehistórico allí con dinosaurios y plantas y animales que no conocieron. Todo lo que ha sido extinto aquí en la superficie por muchos años. Y la manera que Verne describe el centro de la Tierra realmente ha fascinado a generaciones de personas. De hecho, Verne describe el centro con tanto detalle, con palabras tan vívidas, los aromas, los colores, que unos especulan que realmente llegó al centro de la Tierra. Varias películas también se han producido tocando este tema. Y realmente la idea para muchos es fascinante, ¿no? De que alguien visitó a un lugar escondido, desconocido, el centro de la Tierra, y nos ha dejado pistas, nos ha dejado huellas de cómo lo hizo para que otros puedan seguir su ejemplo y llegar al mismo lugar. Obviamente la única manera sería a través de seguir exactamente sus instrucciones. Ese concepto es muy común en la ciencia ficción, ¿no? De que si tú quieres viajar en tiempo o moverse a otra dimensión, necesitas un gurú, un maestro, un guía que ya lo ha hecho y que te puede llevar, ¿no? Y pienso que es interesante porque, como siempre ocurre, lo mejor de los libros de ficción, el argumento de las mejores películas, siempre plagian los grandes temas de la Biblia. No hay nada nuevo bajo el sol. Es el enemigo amenazante, la pérdida de esperanza, el humilde héroe que se torna en un gran guerrero, la victoria final del bien sobre el mal. Y también, como veremos en Juan 3, la trama, el argumento que vemos en tantas novelas y en tantas películas, de que existe un lugar hermoso, existe un país bello, precioso, pero está escondido y no sabemos dónde está, no tenemos acceso. Necesitamos a alguien que ha estado ahí para revelarnos cómo llegar. Y Cristo precisamente en Juan 3 le dice a Nicodemo de que hay un reino precioso, hay un lugar hermoso. Pero Cristo dice a Nicodemo que la única manera de entrar en aquel reino de arriba es nacer de arriba. Y entonces parece inalcanzable, parece que nadie va a entrar porque nadie de nosotros nacimos espirituales. Y es triste porque queremos llegar a ese reino precioso y disfrutar de sus maravillas. Pero si tienes que ser espiritual para llegar, pues no, o sea, todos somos carnales. No es posible nacer otra vez siendo viejos. Parece que no hay manera. Pero ¿qué tal, como en una película, qué tal si alguien que es de allá, del reino del cielo, de allá arriba, qué tal si él descendiera acá abajo para darnos instrucciones de cómo llegar a ese reino? Él sería nuestra única esperanza. Y es exactamente lo que Cristo explica a Nicodemo en nuestro texto. Ya que Cristo es el único que ha descendido de arriba, Él es el único capaz de explicarnos cómo llegar allá. El único guía que nos puede llevar al reino celestial tiene que ser Cristo, porque es el único que descendió de allí. Y en esta sección, esta porción, Jesús nos guía en 3 pasos para llevarnos a su reino. 3 pasos para llevarnos a su reino. Primero la explicación, luego la exhortación y finalmente la invitación. La explicación, la exhortación y la invitación. Vamos a leer nuestro texto.
sería Juan 3 del 7 al 15. Juan 3, 7 al 15. Dice así nuestro Señor Jesucristo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este precioso texto, estas instrucciones tan claras de cómo podamos tener acceso al reino de tu amado Hijo. Y oramos que mientras lo estudiemos, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender esas palabras y que nos dé la capacidad y el deseo de obedecer esta palabra. Gracias, queremos, Padre, ver tu gloria brillando en la faz de Jesucristo. Así que te imploramos que nos ayudes por medio de tu Espíritu de glorificar a Jesús y darte todas las gracias y la gloria por tu gran amor, que tú hiciste todo y mereces toda la gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, la semana pasada comenzamos este gran capítulo 3 de Juan, un gran discurso entre Jesús y Nicodemo que establece el fundamento de la religión verdadera. El fundamento, lo más básico, lo más importante, es de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Para entrar en el reino de Cristo, uno debe nacer otra vez. Debe nacer de arriba, nacer por medio del Espíritu. Solamente Dios puede lavarnos con agua para purificar nuestro pecado. Solamente Dios, por su Espíritu, puede transformarnos en gente digna de entrar en el reino de Cristo. Para disfrutar del reino celestial de Cristo necesitamos vida. Vida física ya la tenemos por medio de nuestro primer nacimiento, pero necesitamos vida espiritual, porque nacemos espiritualmente muertos. Así que la única manera de entrar en el reino es nacer otra vez, nacer espiritualmente. Les di la ilustración de que si tú quieres visitar a Japón, pero en la embajada te dicen que necesitas ser japonés para entrar en Japón, pues no hay ninguna esperanza, porque no puedes hacer nada para convertirte en japonés, es imposible. Tienes que nacer japonés. Y es el punto de Cristo en Juan 3:6, de que lo que es nacido de la carne, carne es. La carne solamente puede producir carnalidad, no puede producir algo más. Y si necesitas vida espiritual, pues solamente el que es nacido del Espíritu puede hacerlo. Entonces Cristo ha dejado a Nicodemo plasmado. Cristo le está diciendo que no puede ganar el cielo por sus obras. Y Nicodemo tiene dudas, porque realmente Cristo ha tumbado toda su cosmovisión, toda su religión, todo lo que Nicodemo hacía, todo lo que Nicodemo enseñaba. Cristo dice, nada de esto vale. La única manera de entrar es por el Espíritu. Ningún esfuerzo de la carne te puede hacer espiritual. Es una obra que solamente el Espíritu puede llevar a cabo. Entonces, Nicodemo sigue con sus preguntas porque no acepta lo que Cristo está diciendo y Cristo sigue
explicando. Primer paso, la explicación. Versículo 7, la explicación. Cristo le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, como dije la semana pasada, Nicodemo no es un tonto, no es necio, ¿no? Él entiende lo que Cristo le está diciendo. Está maravillado, se puede traducir perturbado. Exactamente porque entiende lo que Cristo está diciendo, que para entrar en el reino no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Dios te hace a ti. Dice, os es necesario nacer de nuevo, necesario, os es necesario. El pronombre os se refiere a vosotros. ¿Vosotros quiénes? Vosotros los humanos. Todos ustedes necesitan nacer de nuevo. En ese texto Cristo está contrastando a sí mismo con toda la humanidad. Él es diferente, Él es quien descendió del cielo. Todos los demás, todos ustedes para llegar a mi reino necesitan nacer de nuevo. Es necesario. Esta estructura en griego normalmente se emplea en la Biblia para indicar o hablar de algo que tiene que cumplirse de la Escritura, algo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Tiene que ser así, es necesario porque Dios lo ha establecido, Dios lo ha dicho, ¿no? Es necesario que el hombre sea crucificado. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. En Ezequiel 36, ya lo vimos la semana pasada, dice que el hombre solamente puede disfrutar del nuevo pacto si es lavado por el agua de Dios y es transformado por el Espíritu. Es necesario, Dios lo ha dicho. El hombre no puede entrar en el reino sin ese nacimiento. Y el punto nuevamente es de que no hay nada de lo que tú puedas hacer para ocasionar ese nacimiento. Tú no puedes provocar tu propio nacimiento. Tú no controlas tu propio nacimiento. Ninguna persona se engendra a sí mismo. Imposible. Tú tienes que nacer de arriba. Alguien más de arriba tiene que hacerlo. Entonces ya Cristo dio ese ejemplo del nacimiento y ahora en el versículo 8 va a dar otro ejemplo, otra ilustración terrenal. Nos va a hablar de ejemplos aquí del mundo que entendamos. Y dice allí, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, esta es una ilustración magistral. Y yo creo firmemente de que Dios controló el campo semántico de esas palabras, tanto en hebreo como en griego, para crear la ilustración que nos está dando acá. Tal vez en su Biblia, en mi Biblia, tengo una nota al pie de página, ahí en el versículo 8, sobre la palabra viento, que dice que la palabra viento en griego significa tanto viento como espíritu. Solamente el contexto termina, debemos traducirlo como un espíritu natural, el viento, o un espíritu sobrenatural, un ser angelical o el Espíritu Santo. Y luego, además de esto, y probablemente debido a esto, el verbo ahí soplar también se puede entender de dos maneras, o el soplo de un viento o la exhalación de un espíritu. Y por último, la palabra sonido también se entiende de dos maneras diferentes. Se puede entender como un sonido genérico o la voz de una persona que está hablando. Entonces tenemos dos traducciones correctas, legítimas de este versículo. La primera opción es la que escoge la Reina Valera, una excelente traducción, que el viento sopla y escuchas su sonido. Pero también hay otra traducción legítima, y es de que el Espíritu exhala y escuchas su voz. Y yo creo que debido a esa ambigüedad, el viento llega a ser una ilustración perfecta para demostrar una verdad muy profunda. Y es de que tanto el viento como el Espíritu obran desapercibidos de nuestra vista. Se mueven en una dimensión fuera de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Obvio, ya creemos
de que somos más científicos en nuestros tiempos y pensemos de que entendemos cómo funciona el viento y las moléculas de aire, pero la verdad que Cristo quiere señalar aquí es simplemente de que en la misma manera en que no podemos ver el viento, tampoco vemos al Espíritu. Pero eso no significa que no sean reales. Sabemos de que son reales. ¿Por qué? Por los efectos del viento y los efectos del Espíritu. Dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabes nada del viento, pero sí puedes ver las cosas que el viento mueve, ¿no? Pero el punto principal es eso, de que no manipulas el viento, solamente ves sus efectos. No controlas el viento. Nuevamente, tal vez en nuestros tiempos, con ventiladores, uno cree que está creando y manipulando el viento, pero digo al nivel global, nadie está controlando el viento, ni mucho menos un tornado. No tenemos control del viento. Y es el punto de la ilustración. Cristo dice, en la misma manera, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que nació del Espíritu no le controló con sus propias obras. Así como no controlas el viento, no controlas el Espíritu. El que es nacido de nuevo no lo ocasionó con sus propios esfuerzos. Tú, como no controlas el viento, no puedes hacer nada para obligar o forzar al Espíritu y decirle que tiene que hacerte nacer de nuevo. No, el Espíritu opera fuera de tu control. De nuevo, este es un mensaje fatal para un legalista que quiere ganar su salvación por obras. Cristo le dice, no, tienes que nacer del Espíritu. Es un requisito para entrar en el reino, pero tú no determinas si naces o no naces de nuevo. Ves los efectos de quien ha sido regenerado por el Espíritu. Ves los efectos de quien el Espíritu no ha regenerado. O sea, podemos ver quién es que ha nacido de nuevo, vemos su fruto, pero nosotros no lo controlamos, ¿no? Y Nicodemo entiende perfectamente el punto. Por eso protesta en el versículo 9. Es amable, pero protesta. Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿No? Nicodemo entiende que Jesús está diciendo que no puede hacer nada para merecer el reino. Cuando pregunta cómo puede hacerse esto ahí en el versículo 9, no está diciendo, no entiendo, explícame mejor. No, está diciendo, no estoy de acuerdo. Esto no puede ser. Tiene que haber una manera, algo que yo pueda hacer para entrar en el reino. Y Cristo dice, no. Tienes que nacer de nuevo del Espíritu y tú no controlas el Espíritu, así como no controlas el viento. Y hermanos, esto es tan práctico para nuestros tiempos, tan importante para nosotros. Vivimos en una cultura evangélica que ha sido muy seducido con la idea de que nosotros controlamos al Espíritu. En particular los pentecostales le hablan al Espíritu como si fuese una fuerza que nosotros mandamos y le decimos, ven y haz esto y lo otro. No, tú no controlas el Espíritu, no, tú no das órdenes al Espíritu Santo de Dios. Y no es de sorprenderse de que ellos también creen que recibieron su nuevo nacimiento debido a su fe. Creen que ellos mismos provocaron su nuevo nacimiento de alguna manera. Imposible. Imposible. Tú no controlas el Espíritu. Y tampoco es de sorprenderse de que tienden a ser legalistas, creyendo que sus propias obras le hacen merecedores del cielo. Y debemos rechazar rotundamente a todo este tipo de pensar. Debemos dejar de confiar en nuestros propios esfuerzos para merecer la salvación y acudir solamente a la gracia de Dios, otorgada por medio de su Espíritu. La salvación que el Espíritu nos regala por su beneplácito. Nosotros no le controlamos. Y es ofensivo para Dios, ofensivo para Cristo que alguien piense que puede hacer algo para merecer su reino. Por eso pasemos de la explicación a la
exhortación. Cristo regaña, exhorta a Nicodemo y cualquier persona que piense que puede controlar al Espíritu Santo de Dios. Es como los miembros de la Trinidad no se ofenden cuando alguien le blasfema a Él. Pero Cristo dice, si alguien blasfema a mi Espíritu, cuidado. Entonces vean versículo 10, la exhortación. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es un regaño. Tú que eres responsable de enseñar la Biblia a Israel, ¿no sabes esto? ¿Tú no sabes que el hombre está muerto? ¿Que no puede hacer nada? ¿No aporta nada a la salvación? Es el Antiguo Testamento que dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es el Antiguo Testamento que dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es el Antiguo Testamento que dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. David en el Antiguo Testamento es quien dijo, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nicodemo, ¿cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabes eso de que el hombre está muerto y necesita vida nueva? Tú eres responsable por enseñar Ezequiel 36. ¿No? Que vimos la semana pasada de que el nuevo pacto se trata de ser lavado con agua y transformado por el Espíritu. Eso es necesario. Tu carne, como Jesús explicó en Juan 3:6, solamente puede producir más carne, más pecado. Si necesitas vida espiritual, tu carne no podrá producirla. Solamente el Espíritu de arriba. Tu naturaleza solamente produce pecado. Algo podrido no produce lo puro. Es imposible, imposible. ¿No? La gente hoy en día que cree en el libre albedrío, piensan que el hombre puede escoger el bien, escoger el mal. Piensan que somos radios que están produciendo sonidos malos, defectuosos, un sonido que a Dios no le agrada. Y pues solamente hay que cambiar la frecuencia, solamente hay que buscar otra estación. Pero no es así. Somos radios hechos de materias defectuosas que no sirven. Las bocinas son de plástico barato, no importa cuánto le mueves, solamente va a producir sonidos malos. El problema es su naturaleza. Fue hecho mal. Nosotros fuimos concebidos en pecado. No es de que es un radio bueno que produce un sonido malo. No, es un radio de mala calidad que solamente produce sonidos malos. La gente escucha esto y protesta. No, pero el hombre es libre, puede hacer las decisiones que quiere. Sí, de acuerdo. Pero el problema es más profundo, de que lo único que el hombre quiere es pecar. Sí escoge, pero entre pecados. Escoge si va a pecar de esta manera o de otra manera. Lo que no puede escoger es hacer el bien. Lo que no puede hacer es creer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Cristo le exhorta, le regaña. Y Nicodemo no quiere aceptar. El orgullo humano aborrece esa doctrina de la depravación total del hombre. Quiere pensar que aporta. Quiere pensar de que es bueno de alguna manera. Entonces Cristo le exhorta. Le dice en versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Recuerden estos dos adverbios, de cierto, verdaderamente. Habla de algo muy importante, algo que Cristo quiere señalar. Dice, lo que sabemos, hablamos. Ahora, ¿a quién se refiere con el sabemos? Nosotros sabemos. ¿Quiénes son los nosotros?
Algunos piensan que es Jesús y sus discípulos, pero eso no tendría mucho sentido. Yo entiendo de que lo que sabemos se trata de lo que sabemos como humanos, lo que todo el mundo sabe. La idea es de que lo que todos sabemos, Nicodemo, lo que sabemos como humanos, de eso hablamos. Te estoy hablando de algo que todo el mundo entiende, de cosas que todo el mundo sabe. Te estoy hablando del nacimiento, todos comprendemos esto. Te estoy hablando del viento, todos comprendemos de qué se trata viento, carne. Te estoy hablando de cosas bien fáciles, cosas bien sencillas, cosas que todo el mundo ha visto. He usado ilustraciones simples de la tierra, del viento, del nacimiento. ¿Y aún así me rechazas el argumento? Estás perdido entonces, porque si no me crees cuando te hablo de cosas que tú mismo has visto, seguramente no vas a comprender las cosas celestiales de arriba, del reino celestial, cuando te hablo explícitamente de eso. Dice versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora, muchos malinterpretan este versículo pensando que las cosas terrenales son como el pecado, y las cosas celestiales, tal vez ángeles o algo semejante. Pero no es el punto. Cristo dice de que está hablando de cosas que acaba de enseñar a Nicodemo. Dice, os he dicho, os he hablado de esto, ahorita, de cosas terrenales. Entonces, ¿cuáles son las cosas terrenales? Nacimiento, viento, la carne, las cosas que acaba de mencionar. Cosas que Nicodemo entiende, cosas que sabemos. Cosas que hemos visto, cosas que Nicodemo entendía, y aún así Nicodemo rehúsa creer. Cristo le está diciendo, te lo puse en la forma más básica posible, Nicodemo. Y aún así no entiendes, aún así no vas a creer. Te he hablado de cosas que un niño puede entender. Nacimiento, viento, carne. ¿Qué tal si te hablo explícitamente del reino celestial y cómo luce el reino en el cielo y no una mera ilustración terrenal? No, Nicodemo, ¿tú quieres entender un reino celestial de allá arriba? ¿Tú crees que sabes algo? Recuerden que Nicodemo dijo, hemos visto que tú eres un maestro que viene de Dios. ¿Tú crees que conoces el reino de arriba? No. Para nada, ni siquiera entiendes las cosas terrenales. Luego Cristo llega al clímax de su exhortación en el verso 13, que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ahora, este también es un versículo muy mal entendido. Yo creo que yo no lo entendía por muchos años. Entonces, tienen que seguir la lógica acá. Cuando lo lees por primera vez, si no estás pensando bien en la cronología de la vida de Jesucristo, parece que el punto de Cristo es de que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, es decir, Cristo Jesús. De que Cristo está diciendo de que Él es el único que ha subido al cielo y que ha descendido del cielo. Es decir, que su punto es, nadie subió al cielo excepto yo. Nadie ha subido al cielo sino yo. Pero ¿cuál es el problema con esta interpretación? Cristo no ha ascendido al cielo todavía. Cristo descendió del cielo, pero no ha sido levantado al cielo todavía. Entonces, el orden cronológico está mal. Descendió sí, pero no es levantado todavía, no ha ascendido, no subió todavía. Entonces, no puede estar hablando de la ascensión, imposible, no ha ocurrido. Entonces, tomemos un paso atrás y pensemos en el versículo y el contexto. Recuerden que Cristo está regañando a Nicodemo, está exhortando a Nicodemo. Nicodemo piensa que entiende las cosas del reino, piensa que sabe cómo entrar en el reino. Y Cristo dice, no, nadie lo entiende. ¿Y por qué Cristo sabe que nadie entiende el reino? Porque nadie acá lo ha visto. Nadie ha subido al cielo. Nadie.
Ninguna persona que vive aquí en la tierra ha subido al cielo antes. Nadie ha visitado al cielo y regresado. Y por eso, es el punto. Nadie te puede hablar de allí entonces, porque nadie lo ha visto. Nadie ha estado allí. Nadie sabe cómo llegar porque nunca ha estado allí. Nicodemo, ¿vas a creer al sumo sacerdote? Estás ciego. Él nunca ha estado en el cielo. Él nunca ha estado en el reino. ¿Vas a creer los rabís? Ellos no saben nada. Ellos nunca han estado en mi reino. Nadie ha ganado al cielo y luego regresado para decirnos cómo llegar allí, cómo hacer lo mismo. Exactamente nadie. Entonces, ¿quién es el único? El único que pudiera guiarnos al cielo. El único que pudiera guiarnos al cielo es el que ha descendido del cielo. ¿No? Y eso es lo que Cristo afirma. De que nadie ha subido al cielo, pero hay uno que ha descendido del cielo. El único que te puede guiar al cielo es el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Nadie más puede entender las cosas celestiales porque nadie más ha subido. Nadie es espiritual. Todos somos terrenales. Entonces, el único que puede enseñarnos las cosas celestiales es el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y luego el texto agrega que está en el cielo. Y si tienes una Biblia de Américas o Nueva Versión Internacional, también otras Biblias ponen una nota ahí al pie de página que dice que esta frase que está en el cielo no está en los manuscritos antiguos. Dice, muchos manuscritos antiguos no incluyen esta frase que está en el cielo. Al aparecer esa frase, el que está en el cielo, no está en el texto original que Juan escribió, fue agregado después. Pero no hay que preocuparse porque teológicamente es cierto, es una verdad. Jesús es el Verbo eterno, Jesús es omnipresente. En el mismo momento que Jesucristo está platicando ahí con Nicodemo, está sosteniendo al universo, está por todos lados. El Hijo de Dios nunca perdió ni un solo atributo, ni uno. Cristo, recuerden, fue humillado en su encarnación, sí, pero no por perder su deidad. Cristo fue humillado por agregar humanidad a su deidad, como Pablo nos explica en Filipenses 2, de que la forma que se despojó a sí mismo fue tomando la forma de siervo. Cristo nunca dejó de ser Dios en su encarnación, nunca perdió entonces su omnipresencia. Un misterio completo para nosotros, obvio, pero Cristo es verdaderamente Dios y también verdaderamente hombre. Ahora, regresando al punto de esta exhortación, es solamente esto, de que si tú buscas enseñanza acerca del cielo, acerca de Dios, acerca de las cosas de Dios, hay uno solo a quien puedes acudir, a Cristo, porque es el único que sabe. Nadie más, ningún otro humano que vive aquí en este mundo ha subido al cielo y regresado para hablarnos. Los que lo hacen y escriben libros son mentirosos, porque nadie ha subido al cielo. Entonces, si quieres saber cómo vivir una vida que agrada al cielo, pues hay que acudir al único que descendió de allí para hablarnos del cielo. Si tienes problemas con tus hijos o con la familia y acudes a psicólogos y acudes a libros de autoayuda, ellos no tienen idea de cómo vivir una vida que agrada al cielo. ¿Por qué? Porque no conocen el cielo, no saben nada del cielo. El único que sabe acerca del cielo es Jesucristo, que descendió de allí. Y Él revela su voluntad aquí en la Escritura. Entonces Cristo le ha explicado a Nicodemo, ¿no? Le ha explicado que no puede hacer nada para ganar el reino. Luego le ha exhortado, deja de confiar en falsos guías. Nadie ha subido al cielo. Y ahora cuando parece que hemos perdido toda esperanza de entrar en el reino, llegamos a la invitación. Versículo 14, la invitación. Dice, versículo 14,
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Rápido debo mencionar que ese título, El Hijo del Hombre, que hemos visto en otras ocasiones, entonces no voy a repetir todo, pero recuerden que el título Hijo de Hombre es una frase que solamente se refiere a un mero humano, un simple hombre, un hombre, un producto humano. Pero en Daniel 7 vemos que hay un hijo de hombre, un mero humano, que vuele con las nubes del cielo y el Padre le entrega todo poder y todo dominio para reinar eternamente. Y Jesucristo es ese hijo de hombre, un mero humano en un sentido, o sea, verdaderamente hombre, pero el que va a reinar eternamente. Ok, entonces es ese hijo de hombre que debe ser levantado. Pero ¿qué es eso de que Moisés levantó la serpiente en el desierto? Bueno, hay que recordarnos un poco de la historia. Si buscan, por favor, Números 21. Números, capítulo 21. Para ubicarnos un poco en el libro de Números, ya en Números 21, los israelitas han errado por el desierto 40 años y los últimos de la primera generación de Israel ya está muerto. En Números capítulo 20, la hermana de Moisés, María, y el hermano de Moisés, Aarón, mueren en el capítulo 20. Y ya estamos en el capítulo 21. Se trata de la nueva generación de Israel que va a heredar la tierra, conquistarla. Y como lectores estamos con mucha expectativa que tal vez esta nueva generación de Israel va a entrar en la tierra prometida por ser mejores que sus padres. Que ellos no van a murmurar, que ellos no van a ser ingratos y que tal vez van a entrar por merecerlo. Pero no, son igual de ingratos. Dicen, no, hubiera sido mejor morir al principio de los 40 años que errar en el desierto 40 años y luego morir ahora. Ven ahí Números 21:5. El pueblo habló en contra de Dios y contra Moisés diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se refieren al maná del cielo que representa a Jesús, que descendió del cielo. Lo ven como un fastidio. Y entonces Dios en Números 21:6 está airado en contra de su pueblo por su insolencia y su incredulidad y envía entre el pueblo serpientes ardientes. Versículo 6 dice que mordían a la gente y que murió mucho pueblo de Israel. Pero luego Israel confiesa su pecado y es increíble ver la misericordia de Dios. Que otra y otra y otra vez pecan. Pero en el momento que confiesan su pecado, Dios derrama su gracia y perdona. Les muestra gracia y bondad. Y dice Números 21:8, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Todos, sin excepción, todos que fueron mordidos, si miraban a la serpiente, vivían. Y Cristo dice, por eso yo debo ser levantado, para que los pecadores me vean y vivan. Así como he explicado con varias ilustraciones así, el punto no es de que Cristo está leyendo su Biblia un día y llega a Números 21 y dice, esto sería una excelente ilustración de mi salvación. No, es al revés. Es de que Cristo en Números 21, cuando quiere juzgar a su pueblo y luego quiere salvar y sanar a su pueblo, hacía que esas serpientes
mordieran a los israelitas para crear una ilustración perfecta de su salvación, para levantar esa serpiente de bronce y mostrar al pueblo de que lo único que ellos tenían que hacer era mirarlo. No requería ningún esfuerzo ni obra de ellos, solamente debían acudir a Dios para su sanidad. Cristo tiene que ser levantado también sobre una asta, sobre la cruz, para que todos los que le vemos vivamos. Cristo tenía que ser crucificado para salvar a su pueblo, tenía que. De hecho, vean el paralelo con el versículo 7, que el versículo 7 dice, os es necesario, o sea, es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Y ahora, paralelo, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dos frases, es necesario que nazcan de nuevo, es necesario que el Hijo sea levantado. Entonces, surge la duda. ¿Cuál es la relación entre esas dos cosas necesarias? El Espíritu y la cruz. Bueno, si conectamos el argumento de toda esa sección, el punto es que la cruz de Cristo es lo que posibilita el nacimiento del Espíritu. La cruz de Cristo es lo que posibilita el nacimiento del Espíritu. Cristo dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu o no puedes entrar en mi reino. Pero no puedes, porque eres carnal y solamente produces más carnalidad. Tienes que nacer de nuevo, pero por eso el Hijo será levantado. Por eso moriré en la cruz, porque evidentemente la cruz hace posible que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo. La cruz es lo que borra nuestras transgresiones, nuestro pecado. La cruz es el medio por el cual recibimos la justicia perfecta de Cristo y así el Espíritu nos puede engendrar. Evidentemente, solo así, siendo justificados por la cruz, el Espíritu ahora nos pueda engendrar de nuevo y transformarnos. Por eso que Cristo tiene que ser levantado. Explica en el versículo 15, tenía que ser levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que notamos en este versículo, como dije la semana pasada, es la universalidad de esta invitación. Todo aquel que cree. Y es un contraste tan fuerte por lo que Jesucristo ha estado diciendo en todo el capítulo. De que dice, excepto a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver mi reino. El reino está cerrado para todos ustedes. Solo el que nace de nuevo entra. Es estricto. Nadie subió al cielo. Nadie entra en el reino. Y ahora, todo aquel que cree entra. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creo que el punto debe ser obvio. Nadie irá al cielo por sus propios esfuerzos. Sin excepción, nadie gana el cielo por sus obras. Pero en Cristo, todos entran sin excepción. Ni uno se pierde. El que es vestido de la justicia de Cristo entra en el reino sí o sí. Todos los que ven a Cristo, todos los que acuden a Cristo, todos los que creen en Cristo tendrán vida eterna. Todos entrarán en el reino, todos los que creen. Es como los israelitas que acudían a la serpiente. Y hay que preguntarnos, ¿quiénes acudían a la serpiente? Pues los que creían que Dios les iba a salvar si veían a la serpiente. Daban evidencia de que creían en el poder de Dios para sanarlos al ver a la serpiente. En la misma manera, cuando nosotros vemos a Cristo como un Salvador suficiente para perdonar nuestros pecados, Dios nos perdona y nos regala vida eterna. Así como Dios sanó a cada persona que veía a la serpiente de bronce, Dios sana y salva a todos los que acuden a Jesucristo. Y con esto, Jesucristo ya ha aniquilado al judaísmo y a toda religión falsa. Primero le ha dicho a Nicodemo, tus leyes, tu religión, basura, no sirve para nada. Tienes que nacer de nuevo para entrar. Y ahora le dice, pero mi salvación
la estoy regalando no solo a los judíos, la estoy regalando a todo el mundo, todo el que cree. Pablo explica esto en Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Cómo es posible esto? Y Pablo contesta, Romanos 9:32, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Que hace el punto, todo aquel que busca el cielo a través de obras, morirá. Nadie llega al cielo por obras de la ley, pero todos los que creen serán salvos. Ahora, surge otra duda. Ya vimos la relación entre el nuevo nacimiento y la cruz. Ahora tenemos que ver la relación entre la fe, nuestra fe, y el nuevo nacimiento. Porque nuevamente Cristo parece presentarlos en paralelo. Entonces hay que preguntar, ¿Cristo está diciendo que es cuando creemos en Cristo que el Espíritu viene a nuestras vidas y nos hace nacer de nuevo? ¿El Espíritu nos hace nuevo en respuesta a nuestra fe? No, es imposible. Cristo acaba de explicar de que el Espíritu es como el viento que sopla donde Él quiere y como Él quiere. Nadie controla su propio nacimiento. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, aunque las dos cosas ocurren simultáneamente y por eso son paralelos, el nuevo nacimiento es lo que produce la fe. No es que la fe que causa el nuevo nacimiento. Repito, es el nuevo nacimiento que produce la fe, no la fe que causa el nuevo nacimiento. Nosotros, seres humanos, nacemos espiritualmente muertos, sin la capacidad de ver a Cristo, sin tener fe, sin tener ojos espirituales. Y es hasta el instante en que el Espíritu Santo nos regenera y nos da ojos espirituales que vemos la hermosura de Cristo y creemos en Él. ¿Cómo vas a creer en Cristo si estás muerto? ¿Cómo vas a creer en Cristo si eres un cadáver espiritual, si no tienes ojos para verlo? Tienes que nacer primero espiritualmente y luego vas a poder creer en Él. Entonces, si ponemos las tres cosas en orden, la cruz, el nuevo nacimiento y la fe, ocurren lógicamente en esa orden, ¿no? De que primero Cristo muere en la cruz, para que segundo, el Espíritu pueda hacernos nacer de nuevo y en tercer lugar podamos creer y ser salvos. Entonces nuevamente vemos el principio de la redención particular, de que Cristo murió por sus escogidos, que el Espíritu los regenera y por eso creemos para la gloria de Dios. Tal vez piensas, bueno, Josías, pero parece que estás limitando mucho el versículo. Que Cristo dice que es para todo aquel que cree y tú estás diciendo que solamente es para los escogidos. Bueno, en primer lugar, no es lo que dije exactamente. Estoy diciendo que todos son genuinamente invitados a la salvación. Todos son responsables por creer, porque todos tenemos la facultad de voluntad. Dios ha dado a cada ser humano la facultad de tomar decisiones. Pero ya que no tenemos la capacidad de creer, porque somos malos, solamente los que nacen de nuevo responderán en fe. Cristo dice, muchos son llamados, todo el mundo es llamado a la salvación, pero pocos son los escogidos. Mateo 22:14. Entonces Cristo invita a todos. Le escuchamos en los evangelios diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Vemos en Ezequiel que Dios no quiere la muerte del impío. Dios dice, venid a mí todos los términos de la tierra. Dios es un salvador. Por eso todos somos responsables por creer en esa invitación. Pero no tenemos la capacidad, no tenemos una voluntad dispuesta a obedecer a Dios. Somos corruptos, totalmente depravados en toda nuestra naturaleza, esclavos a nuestro pecado. Nadie, exactamente nadie, acepta
la invitación de Cristo sin la intervención del Espíritu. El hombre no es capaz de responder en fe a la invitación de Cristo. Primero, el Espíritu tiene que darle vida. Es lo que Pablo nos enseña en Efesios 2. Efesios 2:1, somos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:5, Dios os dio vida. Efesios 2:8 y 9, por eso creemos. La salvación no es por obras, es por fe para que Dios reciba toda la gloria. Lo que vimos la semana pasada de la ilustración del valle de huesos secos en Ezequiel 37. No importa qué tan genuina sea la invitación, los huesos secos jamás van a responder con fe hasta después de que el Espíritu sople su aliento de vida en ellos. Primero uno recibe vida y luego en ese instante responde con fe y amor a Cristo. Entonces, Cristo tenía que ser levantado, tenía que morir para que el Espíritu Santo regalara nuevo nacimiento a los que han sido justificados y luego creamos en Cristo. Y lo que es sorprendente de este texto es que después de explicar todo esto, después de explicar todo ese misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, al final de todo, Cristo dice, todo aquel que cree será salvo. Y es como Cristo estuviera diciendo a Nicodemo, mira, ya que tú tienes problemas para comprender, ya que no estás entendiendo bien, te digo esto, tú despreocúpate del misterio de la soberanía de Dios. No te preocupes de esto. Tú cree en mí y serás salvo. Si crees, sabremos de que fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Si crees, sabremos de que naciste de nuevo. Pero tú no controlas esto. Eso es el trabajo del Espíritu. Tú despreocúpate de esto. Tú cree en Cristo. Y cada persona, todo aquel que cree, será salvo. Cada persona que cree entrará en mi reino. Así de simple. Este es el camino a mi reino. ¿Quieres saber cómo llegar a mi reino? Cree en mí y serás salvo. Bueno, en conclusión, necesitamos hacer un viaje. No al centro de la tierra, pero un viaje a un reino hermoso, bello, el reino de Cristo. Anhelamos estar allí, anhelamos disfrutar de sus maravillas, pero solamente uno que es de allá puede guiarnos. Solamente el que descendió del cielo, Cristo Jesús. Por eso Cristo fue levantado en la cruz y luego levantado hasta la diestra de su Padre para poder levantarnos a nosotros hasta allá con Él. Así que Cristo nos ha dado 3 pasos, nos ha explicado cómo funciona el reino. Tienes que nacer del Espíritu para entrar y no controlas el Espíritu. Primero nos ha exhortado a dejar de confiar en nuestras propias obras. Solamente Cristo puede hacernos dignos de entrar en su reino. Y luego el tercer paso nos ha invitado a creer en Él y ser salvos. Una invitación genuina para todo el que escucha, todo ser humano. La gracia de Cristo es inmensa. La bondad de Cristo es inmensa, que perdona y salva a todo aquel que cree. Pero debo concluir con una advertencia, porque muchas personas cuando ven la paciencia, la bondad, la belleza y la gracia de Cristo, creen de que, bueno, tal vez entonces, aun si desobedezco ahora, tal vez aun si no sigo a Cristo ahora, pues Cristo me va a amar. Juan 3:16, el versículo que sigue, dice que tanto amó Dios al mundo, Dios ama tanto, tal vez me va a aceptar. No funciona así. Y como veremos la semana próxima, si Dios lo permite, el que lee y memoriza Juan 3:16 debe también leer y memorizar Juan 3:18, que dice lo siguiente: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también memorizar Juan 3:36. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No hay salvación en nadie más. Cristo es el único camino, Cristo es el único Salvador, Cristo es el único guía, porque es el único que ha descendido del cielo, el único que ha subido al cielo después en su ascensión. Y solamente viendo a su cruz, solamente viendo a Cristo sobre su asta, sobre su cruz, Dios nos perdona y nos da vida. Así que abandona tu pecado, abandona tus propios esfuerzos para merecer el cielo y ve a Cristo. Cristo es suficiente. Hay que ser como los israelitas. Hay que comprender de que tú estás a punto de morir. Fuiste mordido por una serpiente. El veneno del pecado corre por tus venas y pronto vas a morir. La ira de Dios está sobre cada uno que no cree. Pronto vas a morir, a menos que veas a Cristo, a menos que acudas a Cristo por salvación. Y si crees a Cristo, si acudes a Cristo, Cristo te da la garantía. Todo aquel que cree será salvo. Qué Salvador tan perfecto. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre Santo, decimos amén a lo que dices en Juan 3:16. De tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito. Gracias por este regalo tan hermoso, por el regalo de tu Hijo. Gracias que Él hizo todo. Ninguna obra nuestra vale, ningún esfuerzo nuestro puede ayudarnos. Cristo ya hizo todo. Cristo ya exclamó, consumado es. Te rogamos entonces, Señor, que nos ayudes a acudir a Él y solamente a Él. Y esta petición no es solamente para los que necesitan ser salvos y llegar a la salvación. Es una petición para todo creyente también. Queremos acudir a Cristo siempre. Acudir a su obra siempre, porque Él es suficiente para todo. Un gran Salvador. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por la gran salvación que nos regalaste. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.